único, muchas gracias al Pelín por usar la generosa invitación. La verdad que tenía muchas ganas de dar una charla pues en Valencia, en mi tierra, y justamente al lado de donde pasé 5 años estudiando, ¿no? En la Universidad de Valencia. O sea que, bueno, la verdad muy a gusto de estar aquí. También muchas gracias a todos vosotros por asistir. Entonces, la charla que os voy a ofrecer es más o menos un resumen del libro que tenéis ahí, una alternativa liberal para salir de la crisis. Es quizá un título alternativo que hubiese podido llevar el libro, El colapso económico de España. Lo que pasa que, bueno, pues no sé si los editores no querían ser tan cenizos o quieren todavía transmitir algo de optimismo, o no sé por qué, pero sobre todo por una alternativa liberal para salir de la crisis. Lo que pasa que, insisto, este título también sería bastante ilustrativo del resumen y del contenido del libro. Entonces, lo que voy a explicaros, sobre todo me voy a centrar en analizar las causas, es decir, por qué hemos llegado hasta aquí, por qué, como decía Francisco, nos han metido hasta aquí, que nos han metido hasta aquí, que básicamente, por resumirlo, son los políticos y todos aquellos que tengan un cierto poder desde el Estado. Y luego plantearemos cuáles son las soluciones. Sobre todo, pues quizá en el turno de preguntas haya más espacio para confrontar las soluciones. Yo las enunciaré brevemente. A lo mejor a algunos les escandalizan la magnitud de las soluciones que hace falta. Espero que después de comprender la magnitud del problema, pues se entienda que las soluciones también han de ser bastante profundas y radicales. Pero, sobre todo, ya en el turno de preguntas podemos tener más lugar para comentar y para ver hasta qué punto ciertas soluciones son necesarias o no. Vale. Entonces, a mí la crisis me gusta explicarla recurriendo a las llamadas 3 burbujas. Es decir, desde muchos ámbitos se nos dice que España padece una burbuja, la burbuja inmobiliaria, la burbuja del ladrillo, ocasionada por especuladores y por una especie de conspiración mundial para elevar el precio de la vivienda en España. Y en parte, bueno, desde luego ha habido una burbuja inmobiliaria, pero no ha sido la única burbuja, ni siquiera es del todo correcto circunscribir la burbuja inmobiliaria a los inmuebles, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, a mí me gusta describir el desastre en el que estamos ahora como resultado de 3 burbujas. La primera es la burbuja financiera, que ahora en breve explicaremos que consiste en una expansión del crédito, expansión artificial del crédito, que lleva a un hiperendeudamiento de los agentes económicos. La burbuja financiera, a su vez, genera la burbuja que yo he llamado productiva, que popularmente se conoce como burbuja inmobiliaria. Prefiero llamarla productiva porque no afectó solo a los inmuebles, desde luego fue la parte más visible, la parte más escandalosa, la parte ya más exagerada, pero en general las distorsiones y las malas inversiones de carácter real, de carácter productivo, se extendieron sobre muchos otros sectores que no eran necesariamente el ladrillo, ¿no? Por ejemplo, automóviles. Por tanto, bueno, hay que ampliar un poco el significado de la burbuja productiva, aunque desde luego el epicentro estuvo en el ladrillo, ¿de acuerdo? Por tanto, tampoco es del todo incorrecto llamarla burbuja inmobiliaria, pero tengamos en cuenta este detalle. Y por último, la burbuja productiva, es decir, esta actividad económica artificial fruto de las malas inversiones derivadas del endeudamiento, del sobreendeudamiento de la burbuja financiera, provocó la burbuja estatal, que esta es la que muchos se niegan a querer ver, como si el Estado viviera al margen de la sociedad cuando vive a costa de ella. Y esta burbuja estatal, ¿de dónde vino? ¿De qué derivó? Pues derivó de que hubo una actividad económica, ya digo, artificial. Esa actividad económica artificial generó unos ingresos tributarios artificiales. Ingresos tributarios artificiales se traducen inmediatamente no en más ingresos para los ciudadanos, es decir, en menores impuestos, en más bajadas de impuestos, sino en mayor gasto por parte de los políticos. Que eso es. Vale, vamos a ir analizando una a una las distintas burbujas. La burbuja financiera, que es la primera de todas, ¿os habéis fijado? Cada burbuja genera a su vez la siguiente, ¿de acuerdo? Por tanto, son 3 burbujas que no son 3 burbujas independientes. Algunos las han querido describir como la tormenta perfecta. En España hemos tenido una tormenta perfecta donde todo lo que hubiese podido salir mal ha salido mal. No es tan así. Es decir, los desastres unos explican y causan los otros, ¿de acuerdo? Por tanto, hay menos coincidencia de lo que parece, hay mucha más relación de causalidad. Bien, entonces la primera es la burbuja financiera, aquella burbuja sin la cual nada de todo lo demás hubiese sucedido. A veces me preguntan, ¿cuál es de las 3 burbujas la más importante? Pues es difícil porque todas generan distorsiones muy acusadas en distintas
partes de la economía, pero desde luego si hay que buscar una burbuja que sea la culpable de todas, sería la financiera. Sin financiera no hubiésemos tenido ni burbuja productiva ni burbuja estatal. Entonces, la burbuja financiera, ¿cuándo empieza? Pues básicamente empieza después del año 2000, 2001, principios de 2002. La economía mundial se estaba abocando hacia la recesión. Acordaos que a finales de los años 90 vivimos otra mini burbuja, que fue la burbuja de las .com en Estados Unidos y también en parte en Europa. Y claro, esa burbuja ya había pinchado y estábamos entrando en recesión. Entonces, cuando un país, una economía entra en recesión, la receta que inmediatamente prescriben los políticos y los economistas keynesianos es pues la que está prescribiendo ahora mismo. Bajemos los tipos de interés para relanzar la actividad económica. Entonces, en aquel momento había mucho margen para bajar los tipos de interés, ¿de acuerdo? Porque partíamos de unos tipos de interés en Estados Unidos por encima del 6%, en Europa de casi el 5%, y por tanto, la bajada de los tipos de interés, fijaos que en Europa, el Banco Central Europeo baja el tipo de interés desde casi el 5% al 2% durante más de 2 años, tuvo los tipos de interés al 2%. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.